Salmo 118, Tehilim Kuf Yud Ches, no tiene mención de quién es el autor ni cuál es la motivación que llevó a ese autor a escribir el Salmo. Hay una discusión entre nuestros sabios sobre quién está hablando el Salmo exactamente. Una opinión dice, por cuanto el Salmo está escrito casi todo en forma singular, el Salmo está hablando de David HaMelech, del rey David, que está diciendo a la gente que tiene que agradecer a Dios, está diciendo que Dios lo ayudó a él en sus dificultades, en sus escapadas, desde Shaul HaMelech o de otros enemigos que él tuvo. Por lo tanto, de vuelta, está hablando todo el Salmo sobre David HaMelech, el rey David. Otra opinión dice que el Salmo está hablando sobre el pueblo judío en realidad. Y algún cantor está diciéndole al pueblo judío, Hoidul Hashem, agradezcan a Dios, porque después de todas las dificultades que pasamos a lo largo de este largo exilio, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, salimos a la redención, y por lo tanto es una cuestión para agradecer. Vamos a ver. Aleph, 1. Agradezcan, o es el rey David hablando, o es algún cantor hablando hacia el pueblo judío. Agradezcan a Dios, porque bueno, en realidad es porque Él es bueno. Kile Oilam, porque eterna, Hasto, y es su bondad. ¿Qué diferencia hay entre Toiv y Gesed? Toiv quiere decir es bueno, pero Toiv quiere decir un bueno oculto, en el interior de la persona, como si fuese en potencial. Y Gesed, bondad, es la bondad cuando ya se revela, en la práctica. Entonces, agradezcan a Dios porque Él es bueno, porque tiene el potencial, la capacidad, por así decir, de ser bueno, de hacer el bien. Y no solamente tiene esa capacidad, sino que le oilam. Eterna es su bondad revelada, y más aún, le oilam es hacia el mundo se revela su bondad. Veis, 2. Israel, diga, por favor, Israel, porque hacia el mundo es su bondad, o eterna es su bondad, diferentes formas de traducirlo. ¿Quiénes son los que tienen que agradecer en el primer versículo? Hoidul Hashem, que dice agradezcan a Dios, pero no dice quién tiene que agradecer. Se refiere a todos los seres humanos en general. Después empieza a ir más en particular, en el segundo versículo habla de Israel, el pueblo judío. Tercer versículo, 3, Gimel, digan por favor la casa de Aaron, más específico todavía dentro del pueblo judío, porque eterna es su bondad. Dale, 4. Digan por favor los temerosos de Dios, porque eterna o hacia el mundo es su bondad. Aquellos temerosos de Dios se refiere a la casa de Levi, en general al pueblo judío que se ocupan del trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo, tanto los sacerdotes como los levitas. 5. ¿Cuál es el motivo por el cual hay que agradecer? Desde la opresión llamé a Dios y me contestó en amplitud Dios. La opresión puede ser los problemas que tuvo David HaMelech, el rey David, a lo largo de su vida, o la opresión puede ser el golus, el exilio que vivimos. 6. Dios está conmigo, no temeré. ¿Qué hará para mí la persona? ¿Qué me van a hacer las personas a mí? Dios está conmigo. Zain, 7. Dios está conmigo entre quienes me ayudan y yo voy a ver a mis enemigos. Es decir, voy a ver la caída de mis enemigos por cuanto Dios está conmigo. Ges, 8. Es mejor refugiarse en Dios, pero Lajas es un refugio como si fuese en una sombra. Y es un refugio débil, por así decir. Esto es mejor refugio en Dios, aunque sea un refugio débil, que confiar en las personas. 9. Es el mismo concepto, es mejor refugiarse en Dios que confiar en los nobles, o sea, en aquellos que pueden ser dadivosos y dan y tienen grandes niveles en lo material. Es mejor confiar en Dios, por así decir, incluso refugiarse en Dios. Lajas, refugio, es inferior todavía a bitochen, confianza, pero es mejor ese refugio en Dios que cualquier confianza brindada por los seres humanos. Yud 10. Todas las naciones, que hay quienes dicen que si este salmo está hablando en la época de Mashiach se refiere a Gog y Magog, toda una historia que no voy a entrar ahora en los detalles, que va a ocurrir en la venida de Mashiach. Incluso hay quienes dicen que ya ocurrió también. Y si está hablando de David HaMelech, se refiere a los Plishtim, a los filisteos, a Amón, Moab, diferentes pueblos que están alrededor de la tierra de Israel, con los cuales el rey David hizo guerras.
Entonces, todos estos pueblos me rodean en el nombre de Dios, porque los recortaré. O sea, confío en el nombre de Dios, incluso me refugio en el nombre de Dios. Voy a ser exitoso contra mis enemigos. Yud Aleph 11. Sabuni gamse babuni b'shem Adonai ki amei lam. Me rodean, también me cercan en el nombre de Dios, porque los recortaré. Yud Beis 12. Sabuni hidvoidim doyahu ke eish koitzim b'shem Adonai ki amei lam. Me rodean como abejas, serán extinguidos como el fuego extingue a espinas, en el nombre de Dios, porque los recortaré. Yud Gimel 13. Me han empujado. Dojoy y Tejizani es la misma palabra, es tejía, es ser empujado con el objetivo de caer. Mis enemigos me han empujado, me han llevado hasta un borde, por así decirlo, del precipicio para caer. Y sin embargo, Dios me ayudó. Azarani. Yuddalet 14. Ozi bezimras yah vayehili lishua. La fuerza y el cántico en Dios, o sea, el poder de Dios y los cánticos con los cuales yo alabé a Dios, vayehili, fueron para mí, li Yeshua, como salvación. Tus Tesvov 15. Koil rinov Yeshua be'olei tzadikim yemina deinai oisacha yil. La voz de cántico y salvación habrá, o sea, cantaremos y alabaremos a Dios por su salvación. Este cántico va a existir be'olei tzadikim, en la tienda de los justos. ¿Cuándo va a ser ese cántico que va a ocurrir en la tienda de los justos? Yemin Hashem oisacha, cuando la diestra de Dios sea poderosa, haga fuerzas. Es decir, la salvación de Dios, que es la diestra de Él, con fuerza, va a generar que haya cánticos en las tiendas de los tzadikim, de los justos. Tetzain 16. La diestra de Dios es elevada, la diestra de Dios hace fuerza, poder. Yudzain 17. No moriré, porque voy a vivir y voy a contar las acciones de Dios, es decir, contra mis enemigos en las luchas, etc. No voy a morir, todo lo contrario. Y eso me va a permitir cantar las alabanzas de Dios. Yudches 18. Yaser Israni Yah velamaves leinesanani. Por así decir, en el exilio, Yaser, fui hecho sufrir. Israni Yudkei, me hizo afligirme Dios. Que toda esa aflicción y sufrimiento del golus, del exilio o de las escapadas del rey David, como dijimos anteriormente, se puede entender de la misma manera. Todo esto sirvió para mí, para expiar todas las dificultades y todas las problemáticas que pueda haber hecho yo, las acciones que no fueron como corresponde, etc. Pero a la muerte no me entregó. A pesar de que sufrí, ese sufrimiento tuvo una razón de ser, tuvo algo positivo que fue expiar. Yutes 19. Abran para mí, como quien está hablando a algún sabio que le está pidiendo que le abra los portales de Tzedek, de la justicia. Voy a entrar en ellos y voy a agradecer a Dios cuando entre por esos portales de la justicia. O sea, necesito a alguien que me enseñe y que me ayude a alabar a Dios en esos portales de la justicia, por así decir. Job 20. Donde está el templo, el Beis Hamikdash, si es en la época del rey David, es donde estaba el arca antes de la construcción del primer templo, y si es en la época del Golus, del exilio, cuando vemos la reconstrucción del tercer templo rápido en nuestros días, este es el portal para Dios, y los justos entran en él. Job Aleph 21. Voy a agradecerte porque me has respondido cuando te llamé, etc. Y fuiste para mí, tu respuesta fue para mí, Yeshua, una salvación. Job Beis 22. La piedra que despreciaron los constructores, que se refiere a David Amelech, al rey David, que era totalmente despreciado por ser el hijo menor, por ser colorado y rulos, etc. Todo esto generó que sea despreciado. Y esa piedra que los constructores despreciaron porque no la querían poner en su edificio, fue para cabeza en una esquina. Explican los comentaristas por qué justamente una esquina, porque ponen las piedras más bellas, más lindas en las esquinas para que se vean y para que se luzcan, porque se ven de los dos lados. La esquina se ve de un lado y del otro lado, por lo tanto ahí ponen las mejores piedras. Esa misma piedra que fue despreciada
esa piedra fue puesta en la esquina. O se refiere al rey David, que fue despreciado como explicamos, o se refiere al pueblo judío, en el Golus, en el exilio, que somos, como dice la Torah, somos la minoría entre todos los pueblos, somos un pueblo perseguido, despreciado, masacrado, etc. Esa piedra despreciada, en la redención, en la que hule rápido en nuestros días, fue en la piedra principal, en una esquina. Job Gimel 23. De Dios fue esto, es decir, esta salvación para David o para el pueblo judío, vino directamente y es algo maravilloso en nuestros ojos. O sea, nunca vimos una cosa así. Job Dalet 24. Este día de la redención o para David o para el pueblo judío, hizo Dios salvación en ese día. Nagila, vamos a alegrarnos, vamos a estar felices en él, en ese día. La diferencia entre Nagila y Gila es algo novedoso, algo que no se esperaba, y esto genera una alegría, pero es una alegría momentánea, es un shock de alegría, por así decir. Nismeja, felicidad, es algo constante. Una vez que venga la redención, vamos a hacer Nagila, va a ser algo novedoso en el momento de la redención, y luego, en forma constante, va a ser Nismeja, vamos a alegrarnos constantemente en esa salvación. Jofei 25. En esa alegría diremos: por favor Dios, sálvanos, por favor Dios, danos éxito. Job 26. Y en el momento en que se reconstruya el Beis Hamikdash, va a haber Koyanim, sacerdotes que van a estar trabajando en el Beis Hamikdash, en el tercero, y ellos van a decir, esto es una conversación, por así decir, entre los Koyanim y el resto del pueblo judío que van a ir al Beis Hamikdash. Job 26. Bendito el que viene en nombre de Dios. Sean benditos. Interesante el cambio entre singular y plural que vamos a estudiar más adelante. Bendito entonces el que viene en nombre de Dios. Y sean benditos desde la casa de Dios. El Beis Hamikdash, el templo. Job Zain 27. Responde el pueblo judío: Dios poderoso para nosotros nos iluminó. Y los Koyanim dicen entonces: traigan ofrendas y aten, Isru Hag, aten, literalmente Hag quiere decir fiesta. Pero había ofrendas que se traían en momentos de fiestas, entonces las ofrendas se llaman fiesta, por así decir. Aten la ofrenda entonces, con cuerdas, hasta llevar la ofrenda, carnes a Mizbeach, las esquinas del altar. No veis un momento ahora para toda una clase sobre cómo era el altar, pero el altar tenía 4 esquinas que sobresalían, por así decir, como si fuesen cuernos, que eran 4 cuadrados, 4 cubos, las 4 esquinas, y ahí se salpicaba sangre de las ofrendas. Entonces, solían atar las ofrendas, por ejemplo, una oveja, en algún lugar, para revisarla una y otra vez durante varios días, para que sepamos que está perfecta para ser llevada al templo, esa ofrenda. Entonces, aten esa ofrenda hasta ser llevada, con sogas, etc., átenla hasta ser llevada a las esquinas del altar. Job 29. Tú eres mi Dios, dice la persona que trae esa ofrenda, digamos, despertado, incitado por los Koyanim, por los sacerdotes. La persona dice: tú eres mi Dios y voy a agradecerte, el Señor mío, y voy a elevarte, ensalzarte. Job 29. Terminamos igual que empezamos: agradezcan a Dios porque Él es bueno, porque eterna o hacia el mundo es su bondad. Hay muchos versículos interesantes en este salmo. En el versículo 26, como dijimos anteriormente, bendito el que viene en nombre de Dios, en singular. Sean benditos desde la casa de Dios, en plural. ¿Por qué el versículo comienza con singular y termina con plural? Una explicación que ofrece el Rebbe es: todos los seres humanos somos creados por Dios. Todo el mundo, todo el universo, todas las cosas son creadas por Dios. Pero hay 2 aspectos, por así decir, en esa creación. Por un lado, nuestros sabios explican por qué el hombre fue creado solo. Porque uno podría observarse a sí mismo y mirar el mundo alrededor y decir: hoy veis qué pequeño que soy frente a todo el mundo. No solamente frente a la cantidad de
objetos inanimados, de objetos de vegetales, de animales, de otros seres humanos. Yo soy una gota de agua, menor todavía que una gota de agua en el océano. Entonces uno podría caer en algún tipo de depresión. ¿Qué importancia tengo yo frente a Dios? Entonces nuestros sabios explican, el hombre fue creado solo. El versículo empieza con singular, Baruch haba b'shem Hashem. Bendito el que viene en nombre de Dios. Es decir, cada ser humano, sin excepción, compartimos esta cuestión de ser creados por este mismo hombre que fue creado solo para enseñarnos que de él depende todo el mundo y que no solamente de él depende todo el mundo en términos de responsabilidad, sino que cada uno de nosotros somos apreciados y queridos por Dios tal y cual somos. Y somos importantes, cada uno de nosotros de forma individual, en el plan maestro de la creación. Cada uno en su lugar, con sus capacidades, con sus conocimientos, etc. Esta es la razón por la cual el versículo empieza en singular. Pero luego el versículo pasa a plural. Sean benditos desde la casa de Dios, porque también existe el concepto de la congregación. Y no solamente congregación como un rejunte de personas, de individuos, cada uno de ellos importantes, sino que el concepto de la congregación es que la fuerza del klal, del mundo, de la gente en general, la fuerza de la congregación supera a la suma de cada uno de los individuos de esa congregación. Hay una sinergia especial cuando hay un junte de personas, y esto es lo que genera que no solamente hay una braja boruch, una bendición para cada individuo en particular, para poder llevar adelante su misión, para poder tener esta autoestima de ser querido y apreciado por Dios, sino que también hay una braja especial, una bendición adicional cuando hay una unión entre las personas en una congregación. Por eso continúa y dice, sean benditos de la casa de Dios. En el versículo 19 dice, abran para mí los portales de tzedek, de justicia. Después termina, voy a ir en ellos, en esos portales, y voy a agradecer a Dios. ¿Quiénes significan? ¿Qué quieren decir? Sha'arei tzedek, los portales de justicia. ¿Por qué son varios? Sha'arei significa portales en plural. Hay un discurso del Alter Rebbe muy cortito, muy interesante sobre este mismo asunto. Por cuanto el discurso es extremadamente corto y la explicación es muy bella, entonces directamente vamos a ir al texto mismo del discurso. El Alter Rebbe explica que en Tikunei Zohar, el Zohar explica qué son los Sha'arei Tzedek, los portales de la justicia, se refieren a los párpados. Los dos párpados son los portales de la justicia. El Alter Rebbe explica que cada persona tiene una voluntad, un poder de voluntad. Unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, diferentes personas, diferentes voluntades. Y a veces uno tiene voluntades, deseos, que a pesar de que sabe que no van a ocurrir, que no va a llegar a obtener esas cosas, pero sin embargo el deseo está, quiere esas cosas. Así tiene que ser la voluntad de cada persona, de que Dios le permita abrir Sha'arei Tzedek, permita abrir los párpados. E incluso si sabe que nunca la persona va a llegar a un nivel de ser un tzadik, de ser un justo, y poder percibir la presencia de Dios, es decir, tener los ojos abiertos, espiritualmente hablando. Sin embargo, la voluntad tiene que ser así. Es decir, en palabras más simples, que Dios nos abra los párpados, que cubren, que no podemos ver la presencia de Él en el mundo. Estos son Sha'arei Tzedek, estos son los portales de la justicia. Y con esto, cuando tenemos los párpados cerrados, los ojos cerrados, por así decir, no podemos percibir la presencia de Dios y automáticamente el servicio a Dios que hacemos es con un ego de por medio, es para nosotros. Y la persona tiene otros tipos de voluntades, cuestiones materiales de este mundo o incluso cuestiones espirituales, el mundo por venir. La persona sirve a Dios por su propio beneficio. Como ya hablamos muchas veces, lo que yo quiero de Dios pasa a ser más importante que lo que Dios quiere de mí. Lo que no es el caso, cuando la persona puede abrir los ojos y sacar, por así decir, los párpados, estos Sha'arei Tzedek, que podemos percibir a Dios Ain ve'ain iru b'shuv Hashem etzion, con ojo a ojo, como dice Ishaya, vamos a poder ver el retorno de Dios a Zion, y este tiene que ser la avoida, el trabajo de toda persona, que su deseo sea ser incluido en el uno, poder percibir la presencia de Dios en este mundo, y a pesar de que no necesariamente va a ocurrir así realmente, e incluso puede ser que su voluntad tampoco sea emes la mitoy, la verdad absoluta. Como sabemos que hay diferentes niveles de emes, esto no es parte del discurso, pero es interesante la idea, hay diferentes niveles de verdad. Estas faz emes tico en lo ad, el versículo dice, el borde de la verdad
se sostiene eternamente. Está Sfas Emes, el borde de la verdad. Está Emes, la verdad. Está Emes la Mitoy, la verdad absoluta. Son diferentes niveles. Sea como fuere, incluso si la persona sabe que esto no va a ocurrir, incluso si la persona sabe que en su interior no es lo que realmente desea, sin embargo, su trabajo tiene que ser generar este deseo en su interior de que Dios nos abra los ojos, y es la Toiro y las mitzvot son recipientes para que resida en ellos el verdadero Hashem Echad, Dios único, y que la persona pueda abrir los ojos, que en realidad en la práctica esto va a ocurrir en forma plena y completa con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.